Y saliste de la escuela después de los 6 años. Señor Tovar, muy buenas tardes. Veo que usted ha aplicado esta posición y quería hacerle una pregunta inicial, y es que pedíamos en este anuncio que usted cumplirá 5 condiciones y usted no cumple ninguna. ¿Un líder nace o se hace? Tienes que tener una serie de condiciones, pero normalmente la mayor parte de las cosas las adquieres. ¿Qué tú le podrías decir a ese grupo de personas? Mira, que están? Que la minería se puede hacer mal es evidente, es decir, que hay minería mal hecha también es evidente, pero que la minería en la que muchas de las personas estamos promoviendo dentro del país es una minería sostenible, es una minería de la cual, sinceramente, tenemos que estar orgullosos todos los que contribuimos a ella. Bueno, bienvenidos a un capítulo más de Por la Tangente junto a su amigo Jack. En esta oportunidad nos encontramos acá en La Victoria. Estamos con que se presente él mismo. Ya no necesita mayor presentación. Con ustedes, Ángel Tovar. Por favor, aplausos ahí. Postproducción, ahí me voy a poner en las palmas. ¿Cómo estás, Ángel? Muchas gracias por la oportunidad de comentar un poquito. De verdad, por la invitación y por abrirnos las puertas pues, de acá de la empresa. Estamos acá con un cafecito, entonces... Como saben, en este programa vamos a conocer al Ángel, no al Ángel gerente general que fue ya, ¿no? Sí, ya terminé. Que fue de Epiroc, sino a Ángel Tovar. Entonces, Ángel nos va a explicar ahorita quién es hoy por hoy Ángel Tovar. A ver. En este momento acabo de terminar la función que llevaba a cabo por los últimos 6 años aquí en el Perú, como gerente general de Epiroc Perú y de la región andina. Actualmente soy... Voy a decirlo en inglés porque el título... Está bien. El componente está en inglés. Strategic Director of University Partnerships. Es decir, algo así como el responsable estratégico de la compañía a nivel global para los desarrollos de los acuerdos y de la colaboración con las universidades. Pues mira, la verdad que es una delicia el poder conversar en este tipo de ambiente distendido y poder contar un poquito lo que son las experiencias y los... elementos que quizá pues, les puedan servir a los muchachos que están oyendo este podcast, o no tan muchachos, quién sabe. Claro. Entonces, vamos a arrancar con tus inicios. Con el Ángel que sale de la escuela, del colegio, de la secundaria. ¿Sale con una idea ya clara o no? No, te digo lo siguiente. De hecho, curiosamente... La vocación minera me surge casi sobre la marcha en ese sentido. Cuando yo apliqué a la posición de ingeniería sí que quería hacer, pero en aquel momento en España, cuando yo estudiaba, estamos hablando de los años 80, tú podías hacer el primer año común para cualquier ingeniería y luego decidías. Como estudios generales. Exactamente. Okay. Y yo lo que tenía claro es que quería irme a vivir a Madrid porque me gustaba mucho esa ciudad, desde una ciudad pequeñita. ¿De dónde eras? De Burgos, de una ciudad que está a 240 kilómetros al norte de Madrid. Ahora, para los que no saben, Ángel es español, ya han escuchado. Creo que con este acento con el acento ya han no queda ninguna duda. Ok, entonces eras de un pueblo que estaba... De una ciudad pequeñita y quería irme a vivir a Madrid por amigos que tenía allí, etcétera, y porque la vida... Estamos hablando de la época se llamaba la movida madrileña, o sea, de toda la música y todo el ambiente. Realmente ser estudiante en las épocas de los 80 en Madrid era una delicia, realmente. Se estudiaba poco, pero se divertía muchísimo y me encantó llevarlo a cabo. Entonces solicité para diferentes ingenierías, para 3 ingenierías, y por un tema postal, simplemente el traslado de expediente, me admitieron en las 3, pero me llegó la primera, la de Minas, y dije, bueno, pues me matriculo en Minas y luego ya veré a ver hacia dónde me mandan los derroteros. Y al final, después de conocer la experiencia esa, decidí que había tenido la suerte enorme de que gracias a correos, al servicio postal, pues había elegido esta. Wow, pero ¿qué fue y qué, o sea, te acuerdas en ese momento qué fue lo que te inclinó? Dijo, sí, Minas es para mí. Mira, me gustaba mucho la geología, me gustaba mucho el campo. Yo había hecho en el preuniversitario estudios de geología, y la verdad es que dentro de las especialidades que tenía la carrera, el trabajo en mina, que era laboreo, geología y geofísica, energía y combustibles, eran ámbitos que siempre me habían gustado, y también tendría la base de ingeniería, y en aquel momento me pareció que era una carrera también de mucho prestigio, con mucha tradición. Es para que te hagas una idea, en España la primera o segunda carrera
que sigue formándose con más antigüedad es Ingeniería de Minas. La Escuela de Minas de Madrid, que procede de la Escuela de Minas de Almadén, se fundó en 1777. ¡Wow! Es decir, estamos hablando de una de las carreras más tradicionales. Y luego había cosas que te hacían gracia. Por ejemplo, cuando terminabas ingeniero de minas, te daban el título de capitán del ejército. No cuando yo empecé ya, pero anteriormente. O sea, era automático, ¿no? Automático. Que tienes que asimilar y todo. No, porque era un cuerpo real, era un cuerpo fundado por el rey Carlos III en su momento. Entonces tenías un cargo militar, en cierto modo, y tenías derecho a usar sable y a utilizar casaca con galones de capitán. ¡Qué dato! Lo cual era una cosa que te hacía mucha gracia y tenía realmente muchísima tradición y bueno, muy orgulloso de participar. Y allá también son 5 años de escuela, de estudio. 6 años, porque la que llamaba la ingeniería superior, que ahora se llama maestría, máster ingeniero de minas, eran 6 años, 4 años comunes y 2 años de especialidad como tal. Ok, y así como aquí en Perú, que por ejemplo todo el mundo dice que Perú es un país minero, ¿en España es exactamente igual o cómo manejan el tema de la minería? Con una diferencia importante. La gran minería que había en España era básicamente minería de productos energéticos, minería del carbón. Hubo muchísimas personas empleadas en minería del carbón, sobre todo en el norte de España, en Asturias, en León, etcétera. Como bien sabes, la minería del carbón en Europa, pues por temas de transición energética, está decayendo claramente, y entonces ahora realmente la segunda juventud de la minería española está yendo hacia tema metálico, como es básicamente la minería peruana. Lógicamente la diferencia de yacimientos es tremenda. O sea, claro, minería como minería peruana, comparado con el tamaño del país, no hay muchos lugares en el mundo que tengan este tipo de minería. Nosotros tenemos en todo el Perú, pues, ustedes saben, en el norte, en el sur, en el centro. Totalmente. Minería de superficie, minería subterránea, minería de 6 de los principales metales que se producen a nivel global, minerales críticos como es el cobre, como es el oro, como es la plata, el zinc, etcétera. Y saliste de la escuela después de los 6 años. ¿Cómo fue el proceso? ¿Empezaste a conseguir prácticas preprofesionales? ¿Tienes una anécdota de repente ahí? Puedo contar una anécdota muy curiosa que fue mi primera postulación al empleo. Cuando termino mis estudios de ingeniería de minas, primero tengo que hacer el servicio militar obligatorio, que en aquella época tenías que dedicar 1 año de tu tiempo pues a devolverle al país lo que se suponía que te había dado en ese ámbito. Y nada, termino el periodo militar y aplico a distintas compañías y básicamente contestando a anuncios en el periódico. La anécdota que tengo es que una de las aplicaciones que hice, me llaman para una entrevista de trabajo y la primera pregunta que me hace el consultor, que era la persona que estaba a cargo por parte de la compañía para llevar a cabo la contratación, me dice: señor Tovar, muy buenas tardes, veo que usted ha aplicado a esta posición y quería hacerle una pregunta inicial, y es que pedíamos en este anuncio que usted cumpliera 5 condiciones y usted no cumple ninguna. ¿Y por qué ¿Por qué se ha presentado? Claro, ¿por qué entonces? Y yo creo que la respuesta que le di sí que le gustó, porque la prueba es que luego trabajé 24 años en esa compañía. ¿Y te acuerdas qué respuesta fue? Me acuerdo perfectamente, le dije: mire, por la misma razón de que usted me ha preguntado, me ha llamado a esta entrevista, es decir, si usted no hubiera visto algo que le interesaba de lo que yo le había planteado, pues no estaría en este momento. ¿Sabe que le gustó? Y acabé 25 años en esa empresa. ¿Qué empresa fue? Se llama Voith, es una compañía alemana, también dedicada a temas de equipamiento industrial, de equipamiento minero, para el área de energía, para el área de minería. Y me permitió desarrollar, pues eso, 20 y tantos años de mi carrera profesional. O sea, ahí entraste, ¿cómo se llamaba la empresa? Voith. Voith pronunciado en alemán, que también era una de las condiciones que pedían, era que hablara alemán. No hablaba ni gota de alemán. ¿No hablas alemán? ¿Y cómo hiciste? Pues mira, primero dedicar bastante esfuerzo. Lo primero es, no hablo alemán, pero tengo el interés en aprenderlo. Y mis primeras 2 vacaciones, o sea, los meses de vacaciones de los 2 primeros años los dediqué a estudiar alemán. Me fui al Goethe Institut. Mi compañía pagaba lo que es el curso, pero yo dedicaba mi tiempo libre. Además, curiosamente, me casé en ese año con mi esposa, que también es ingeniero de minas. Y, o sea, ¿es familia de ingeniero de minas?
¿Tus hijos siguieron? No tenemos hijos por el tipo de vida que hemos llevado. Claro. Nos hemos pasado la vida viajando por todo el mundo, viviendo en distintos países, y que quizá el modelo también de asumir riesgos pues nos llevó a tomar esta decisión. Y entonces lo que hice fue pues eso, aprender alemán, entre otras cosas, y ¿Te costó mucho el alemán? ¿En cuánto tiempo ya lo tenías dominado? A ver, dominar no lo dominas nunca. Yo creo que pero ya en un nivel que puedes comunicarte. Pues. Digamos que en 3 años estaba en condiciones por lo menos de tener reuniones en el idioma, y sobre todo asistir. También ya en aquella época empezaba con posiciones gerenciales, entonces aprendía pues, consejos de administración, etcétera. Tenía que participar, y aunque el idioma de trabajo de la corporación era el inglés, para los temas informales, para tomar un buen café y disfrutar de la compañía y crear el ambiente con los colegas, pues era lógicamente en el idioma común, que la mayor parte hablaba alemán. Wow. Y después de esos 25, 26 años, 25 años, me dijiste, ¿cuál fue tu salto después de esa empresa? Mira, después de esa empresa, lo que hice, entré en una compañía justamente por invitación de una de las personas que era un presidente de esa compañía y que se había movido a otra compañía, a la cual me incorporé. Y circunstancias de esa vida, esa compañía, que se dedicaba a temas diferentes a lo que había dedicado hasta entonces, que se dedicaba a tecnología de vacío, fue adquirida por el grupo Atlas Copco. Entonces, de alguna manera, en el paquete de compra iba yo también incluido. Y justamente en ese momento, la compañía Atlas Copco decide dividir su ámbito de trabajo, su dedicación del área minera al área industrial. Entonces, tengo la oportunidad de cambiarme de segmento, entro al área de minería, aunque yo estaba en aquel momento en el área industrial. Y bueno, pues aquí estoy como gerente general en aquel momento de Managing Director de la compañía Atlas Copco para región andina, para Perú, Bolivia y Ecuador. Wow, qué interesante. Pero antes de que llegues a Perú, también hiciste o recorriste otros países. Sí. ¿Qué países fuiste en los que estuviste trabajando, por ejemplo? A ver, trabajando tuve responsabilidad directa como gerente general de la compañía previa, hasta en la que estuve 20 y tantos años, para México, Centroamérica y Caribe. O sea, con base en Ciudad de México tenías responsabilidad de toda una región que incluía pues hasta Panamá y también las islas del Caribe. Después, antes de venir aquí como gerente general a la región andina, con responsabilidad sobre Perú, Bolivia y Ecuador, llevé una responsabilidad global de estrategia y desarrollo de negocio para América Latina. Es decir, prácticamente me pasaba 3/4 partes de mi tiempo metido entre aviones, hoteles, etcétera. Trabajo muy interesante realmente, que me permitió primero formarme muchísimo, modificar también mi manera de pensar. Te da flexibilidad el conocer las diferentes culturas, las diferentes maneras de ver las cosas, y no solamente es un crecimiento profesional, es un crecimiento sobre todo personal. Yo siempre aconsejo a las personas el tener una mentalidad abierta, el disfrutar de conocer diferentes atmósferas de trabajo. Las personas es un elemento enriquecedor para cualquier ser humano, el conocer diferentes visiones, diferentes perspectivas, y te permite a ti mismo también crecer en ese ámbito. Wow, qué interesante, ¿no? Y cuando uno va viajando también, al menos cuando yo viajo, aprendes las culturas de los demás países, te enriqueces de la gente. Totalmente. Es muy bonito, pero hay otra cosa que también, y mucha gente que de repente en su trabajo no viaja mucho y dice, wow, qué fácil, qué chévere viajar por todo el mundo. ¿Para ti es así de wow, qué chévere, qué fácil? Mira, recuerdo una anécdota en Mauritania, una de las veces en que fui para allá. La compañía Air Mauritania en aquella época tenía muy pocos aviones. Creo que de hecho que tenía un avión reactor que hacía un recorrido semanal. En Mauritania. ¿Dónde queda eso? En el norte de África, en el Magreb. Okay. Si has oído hablar del París-Dakar en aquella época, que ahora se llama el Rally Dakar, una de las etapas que hacía el París-Dakar era Nouadhibou-Nouakchott. ¿Ya? Y esa es una de las etapas que yo tuve que hacer por el medio del desierto para llegar allá, a esas minas. Okay, entonces... Y te comento, por ejemplo, que una de las anécdotas es que todo el mundo piensa que tienes acceso ahora a las comunicaciones, etcétera. En aquel momento había un vuelo semanal, y si alguien decidía que se cambiaba la ruta, pues lógicamente te quedabas una semana sin poder moverte a ningún lugar.
a no ser que buscaras iniciativa. Y bueno, pues me acuerdo que no había tampoco tarjetas de crédito o no había mucha difusión de tarjetas de crédito, tenías que pagar en efectivo para contratar una persona que te llevara a través del desierto, porque si no era seguro que te ibas a perder. Y pudimos movernos de esa manera. Entonces hice bastantes fotos y fue una experiencia muy, muy, muy interesante el poder ver ahí, pero claro, en aquel momento dices, oye, una semana aquí no tengo ni siquiera suficiente dinero para quedarme todo este tiempo, tengo otras obligaciones y otras cosas que hacer, claro. ¿Cómo realmente pues me consigo mover? Estamos hablando de los años 90, eran otros tiempos. Entonces, pero siempre los viajes no es que, ay, qué hermoso, voy a conocer. Pues, sí conoces, pero tiene su pues es cansado viajar de un lugar a otro y llegar. El viaje te agota. Totalmente, te agota, pero también te da muchas satisfacciones, sobre todo cuando interactúas con las personas. Se dice que cuando tú pasas por un país, tienes que permitir que el país pase por ti, es decir, que lo que tú estás viendo te permita cambiar y te permita ser mucho más flexible y te permita modificar incluso temas que tenías como verdades absolutas, que realmente te das cuenta que no son verdades absolutas y que hay diferentes maneras de ver las cosas. Wow. También que las cosas no son ni blancas ni negras, son grises, más claras, más oscuras, pero que realmente de todo puedes tener una enseñanza. Siempre digo eso, de las cosas malas siempre hay que sacar lo positivo, ¿no? Si llueve, pues hay que hacer una piscina de repente con la lluvia, no sé, pero encontrar la mejor manera. Y ahí va relacionada a mi otra pregunta, que es algo de, cuando uno está en una empresa, va de repente 2, 3, 4 años, la persona ya quiere subir en el organigrama. ¿Qué es lo que a ti te haya pasado que te permitió escalar en el organigrama de repente que a otras personas no? ¿Qué es lo que uno tiene que hacer para que pueda seguir subiendo de repente hasta llegar al puesto que hoy por hoy estás? Hace unos años me hicieron una entrevista para un periódico aquí en el Perú, en el cual me preguntaban que cómo era mi visión de liderazgo y qué diferencia veía entre lo que era un jefe y un líder. Y yo creo que es una respuesta muy aplicable a esto. Ser jefe, o sea, adquirir una posición gerencial en un organigrama, es algo que tú no decides, es algo que decide alguien externo a ti, normalmente basado en tu experiencia, en las capacidades, en lo que realmente ha sido tu trayectoria y lo que has podido demostrar. Pero es una decisión que responde externamente a ti mismo. Ser líder es algo diferente, es algo que tienes que ganarte día a día, con el trabajo conjunto que te haces con las personas que tienes a tu mismo nivel, a tus pares, por ejemplo, con las personas que te reportan, si tienes ya una pequeña jefatura o un ámbito en el que tienes ya un equipo trabajando, de las personas a la que tú realmente reportas, es decir, a todos los que forman el ecosistema de esa empresa a todos los niveles. Es mucho más importante cómo tú realmente demuestres tus valores, tu capacidad, tu colaboración, tu innovación, tu compromiso con los que adquieres en el momento en que tienes que tomar una cierta responsabilidad, que realmente la decisión que se tome respecto a un organigrama. La decisión en un organigrama normalmente no depende de uno, depende que realmente puedas transmitir que realmente estás capacitado para liderar, para ser un gestor y para realmente tener esa capacidad de aportar al equipo más que lo que otras personas podrían estar aportando en él. Totalmente. Entonces, ya que me tocaste el tema de líder y jefe, ¿un líder nace o se hace? Tienes que tener una serie de condiciones, pero normalmente la mayor parte de las cosas las adquieres. Y las adquieres con la educación, las adquieres con los valores que desde la familia, a las escuelas, a tu entorno, te están transmitiendo. Siempre se pregunta a veces si un líder, una persona que ha causado pues estragos en una guerra, y todos tenemos en mente quién puede ser, es un líder o no. Yo pienso que un líder es algo diferente. Un líder es, aparte de una persona que consigue movilizar las opiniones y que consigue movilizar de alguna manera la visión que las personas tienen, es una persona que está siempre regida por grandes valores y que realmente su interés es el ayudar a una sociedad a realmente a crecer y a hacer las cosas mejor. Ahora vamos a hablar un poco ya de tu llegada a Perú. ¿Cómo te recibió el Perú cuando llegaste? ¿Te esperabas lo que viviste o no? Mira, conocía Perú, pero lo conocía pues básicamente de llegar al aeropuerto en el Callao, llegar a un hotel, tener las reuniones y volverme de vuelta para el siguiente país al que tuviera que estar. Me tocó hacer estrategia y desarrollo de negocio durante un tiempo, pero la oportunidad que he tenido de poder conocer Perú en profundidad
porque me he dedicado básicamente a entender cada vez mejor este país, pues ha sido una maravilla. Me sorprendió y prácticamente en todo gratamente, quitando quizá el tráfico, que quizá es la única cosa en la que realmente no... Tengo que reconocer que, fíjate que he conducido en lugares complicados, pero yo creo que Lima es de las ciudades complejas top, para conducir. ¿Tú dirías que Lima es el top? Hombre, no, algunas también no sé, Cairo, por ejemplo, es complicada, Nueva Delhi es complicado, pero que yo haya conducido, por ejemplo, Ciudad de México, que tenía fama de ser complicada, es mucho más sencillo que conducir Lima. Todo lo demás me ha sorprendido positivamente, es decir, la belleza de la ciudad es tremendo, la alegría que tiene la ciudad. He practicado varias de las cosas que más me gustan. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Me encanta bailar. He bailado, lo que no sabía bailar lo he aprendido aquí. Salsa, por ejemplo. Salsa me encanta, pero me encanta bachata, me encanta merengue, me encanta cumbia. La cumbia peruana, uy, muy bien. Totalmente. Entonces he hecho bastantes cosas ahí, he conocido gente maravillosa, tengo muy buenos grupos de amigos. La gastronomía, ¿para qué hablar de ella? Vamos, es maravillosa. O sea, no he visto una cosa igual. ¿Tú le pondrías en top 1 a Perú en gastronomía? Yo le pondría en el top 1, claramente. ¿Cuál es tu plato favorito, Ángel? Mira, de algunos muy preparados y algunos muy sencillos. Pero puedo decir, por ejemplo, que hay un restaurante en una zona minera en la que he ido varias veces. Es un restaurante pequeñito en San Juan Marcona. ¿Ya? En la que me encanta tomar el ceviche de erizos que preparan allí. Uy, por ejemplo, un ceviche de erizos. Nunca lo he probado, ¿eh? Nunca lo he probado, pero me lo han recomendado muy bueno. Delicioso el lugar. Siempre que iba por ahí a ¿Más Minas, rico que el de pescado y el de conchas negras? A mí me gusta mucho el de erizos. Es como que te estás comiendo un trocito del mar, del océano Pacífico, básicamente. Bueno, entonces vamos a retomar al tema de la empresa. Llegas a Perú, bueno, ya nos contó un poco más o menos cómo fue su experiencia en Perú como país en general, pero llegas a una empresa pues gigante. ¿Cómo te encuentras cuando llegas? ¿Cómo ves la minería del Perú cuando llegas? Mira, yo creo que Perú es un paraíso para las personas que amamos la minería. Es decir, la calidad de los yacimientos, la calidad de las minas que tiene, el conocimiento, la formación de las personas que llevan a cabo las operaciones mineras dentro del país. Hay pocos lugares en que tengan ese nivel de desarrollo. Si tú ves, por ejemplo, las empresas que están presentes dentro del país, lo que son las compañías mineras, tienes prácticamente todas las multinacionales que operan en cualquier lugar, operando aquí dentro del país. Tienes empresas locales magníficas con una tradición impresionante de llevar a cabo las cosas bien hechas. Los niveles de seguridad, los niveles de compromiso y de calidad de trabajo son realmente muy, muy, muy buenas. Entonces, para una persona de los que amamos básicamente esta profesión, que es la minera, pues es un paraíso para llevarlo. Es un paraíso. Para llevarla a cabo. ¿Y qué crees que le falte Ángel a Perú para seguir creciendo en tema de minería? Quizá la mayor dificultad que hay ahora es un tema de percepción por parte de la sociedad. Conocemos los conflictos que hemos tenido desde el punto de vista sociedad, social. Hablando de los pobladores sociedad en general. O sea, la percepción de la sociedad tiene que cambiar o tenemos que contribuir todos a que realmente se modifique. Por supuesto, en las zonas próximas a la minería quizá no hayamos sabido, todos nosotros, y tenemos que entonar el mea culpa, los beneficios que la minería aporta a todo el ámbito de la sociedad, es decir, desde las comunidades al país en sí, como fuente de ingresos, como fuente para poder crear desarrollo. Y yo creo que ese es el principal tema en el que debemos todos contribuir. Si conseguimos que realmente pues, la percepción de la sociedad respecto a la minería mejore y podamos desarrollar proyectos que en este momento pues, tenemos de enorme calidad, pero que están todavía en cartera y que no están teniendo todavía ese posible desarrollo, pues todos contribuiremos realmente a un mayor bienestar para las personas, que al fin y al cabo es lo más importante, las personas que forman el país en todos Totalmente, y justo de eso se trata también este podcast, de concientizar a la gente acerca de la minería, porque vemos que pues Perú es un país netamente minero, sin embargo hay proyectos que no salen adelante por la misma sociedad. Claro. ¿No? Vemos caso de Conga, Tía María. Exacto. Entonces, la propia gente del país les da lequis a esos proyectos, pero porque tienen una percepción de repente equivocada de la minería. Hay minería buena, minería sostenible. Totalmente. Entonces, estos espacios lo ve gente
que no necesariamente tiene que ver con minería, simplemente que está ahí, le interesa el video y empieza a ver. Entonces, en este espacio, ¿qué decirles a esa gente que la minería es buena? No es que solamente que la minería sea buena, es que la minería es necesaria, pero la minería bien hecha. Si realmente tenemos solamente en cuenta los errores que se han cometido en el pasado, pues lógicamente la sociedad no evolucionaría. Es importante decir que en este momento la minería es una actividad segura, una actividad respetuosa, una actividad que tiene en cuenta a las personas, que tiene en cuenta el medio ambiente y que realmente se lleva a cabo con los más altos estándares a nivel global. Y Perú realmente es un ejemplo en ese sentido para llevarlo a cabo. Nos ha fallado básicamente un tema, y es un tema de la comunicación. Los mineros somos buenos técnicos, pero somos buenos perforando, por decirlo así. Por decirlo así, pero básicamente no hemos sido buenos, quizá transmitiendo los beneficios que la minería aporta a la sociedad. Y es algo en el que deberíamos contribuir más. Este es el tipo de elementos, etcétera, en lo que tenemos que trabajar. Por ejemplo, casos como Minas Grandes tienen programas sostenibles que ayudan a las comunidades. Correcto. Caso de Las Bambas ayuda mucho a sus comunidades, está siempre pendiente de ellas. Entonces, pues hay mucha gente que habla, no, pero es que el tema de los relaves contamina nuestras aguas. Las Minas Grandes tienen pues unas plantas gigantes de procesamiento de agua que mismo Antamina, por ejemplo, tiene en Guarmey un propio bosque que ellos han creado con sus propias aguas que ellos reciclan, o sea, los riegan con esas propias aguas. O sea... Totalmente, la minería del siglo XXI en la que estamos es una minería que básicamente la primera característica es que tiene que ser sostenible, es decir, que realmente tenga en cuenta el equilibrio entre tres grandes elementos que son las personas, que son el medio ambiente y que es la productividad entendida como recurso, como aprovechamiento integral de los recursos. Y esos recursos que se generan en base a impuestos, a canon, etcétera, tienen que repercutir en el beneficio de las personas que están en todos los ámbitos, desde el entorno más próximo de las comunidades al entorno global de la sociedad peruana. Yo creo que si todos los que estamos dentro del ecosistema minero, es decir, no solamente las empresas fabricantes, sino también las compañías mineras, la academia, la gobernanza, digamos, las instituciones, transmitimos realmente los beneficios que la minería proporciona a la vida diaria de las personas, realmente cambiaría muchísimo esa percepción y podríamos poner en valor parte de los enormes recursos que Perú tiene. Ángel, te pongo en aprietos. Por ejemplo, supongamos que en esa cámara de allá hay un grupo de, no sé, 5 o 10 personas que no creen en la minería, que dicen, no, me va a afectar, va a ser mal, X cosas. ¿Correcto? ¿Qué tú le podrías decir a ese grupo de personas que está ahí? Que la minería se puede hacer mal es evidente. Es decir, que hay minería mal hecha también es evidente. Pero que la minería en la que muchas de las personas estamos promoviendo dentro del país es una minería sostenible, es una minería de la cual, sinceramente, tenemos que estar orgullosos todos los que contribuimos a ella y que realmente el conocimiento es lo que te va a dar confianza en que realmente las cosas suceden de la mejor manera. El hecho de que estemos ahora en esta reunión o la contribución que estoy haciendo, pues dando clases en distintas universidades del país, etcétera, básicamente es un tema de propósito, es un tema de transmisión de esos conocimientos, quizá no ya a las personas de mi edad, que llevamos muchos años en este ámbito profesional, pero sí a las nuevas generaciones que realmente están enseñando o que están mostrando cómo realmente llevar a cabo una minería del siglo XXI y una minería sostenible. En alguna de las reuniones que he tenido, por ejemplo, con algunas asociaciones, como puede ser la OMA o como Amautas Mineros, creo que su labor es importantísima, porque son personas que salen de las propias comunidades y que realmente pueden transmitir en un lenguaje muy próximo a esas personas cuáles son realmente los aportes que esa minería está haciendo. Yo creo que todo lo que podamos contribuir a ese conocimiento, esa profundización en el conocimiento, va a ayudar realmente a que la percepción se pueda perfectamente modificar. Gracias, Ángel. Gracias de verdad por ese comentario que la gente lo va a escuchar. Y para ir un poco cerrando el tema, en este tiempo que tienes, ¿cuál es el mayor consejo de vida que tú darías a una persona? Si te preguntan,
Ángel, en todo este tiempo te has caído, te has levantado, has viajado por muchos países, has aprendido mucho de todo. Si tuvieras que dar un consejo de vida, ¿qué consejo sería? Tomar decisiones siempre basado en valores. Ese sería mi consejo de vida. Suelo contar una anécdota de cuando mi padre, por ejemplo, pues me despidió ya porque me iba a estudiar ingeniería de minas a Madrid, a esta ciudad. Me dijo lo siguiente, y es algo que me ha mantenido durante muchísimo tiempo el foco en la toma de decisiones que he hecho, y es cómo llevas a cabo tu propio crecimiento. Y él me decía que a la cima de las montañas se puede llegar básicamente de dos maneras: como las águilas o como las víboras o como las serpientes. Es decir, y está en la mano de cada uno de nosotros decidir cómo lo hacemos. Y yo creo que es importante hacerlo como las águilas, hacer las cosas basadas en el bien común, en el bien de la sociedad, y realmente sentirnos orgullosos de las decisiones que tomamos. ¡Wow! Entonces, eso fue, gracias Ángel, de verdad, por este espacio. De verdad, ha sido muy, muy grato. Me he sentido muy cómodo, de verdad, muy cómodo conversar contigo. Una persona, pues, excelente. Primera vez que tengo la oportunidad de conocer a Ángel, y de verdad nos ha abierto las puertas. Nos trata, pues, como si nos conociéramos, creo que de toda la vida. Y eso es algo muy valioso. Así que muchísimas gracias, Ángel. De verdad, éxitos en toda tu carrera profesional. Claro. Y de verdad, muy agradecido de que nos puedas compartir contigo un poquito más acerca de tu historia. Así que, perfecto. Muchísimas gracias a vosotros por todo este tiempo. Y tenéis aquí vuestra casa. Gracias. Así que no se pierdan el próximo capítulo por la tangente. Así que espero que haya sido de su agrado. Así que nos vemos en un próximo evento. Chao, chao. Gracias. Chao.